Capítulo 1. El cazador silencioso. El submarino K-219 cortaba las aguas del Atlántico Norte como un tiburón fantasma. Era marzo de 1972, y el comandante Anatoly Petrov observaba los instrumentos con ojos cansados. Llevaban 40 días sumergidos, una misión de reconocimiento que se había convertido en algo más peligroso. «Contacto en superficie, señor», susurró el operador de sonar, rompiendo el silencio tenso de la sala de control. «Portaaviones estadounidense, rumbo este-nordeste, distancia 20 kilómetros». Petrov apretó los puños. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido, y cualquier error podría desencadenar un conflicto catastrófico. Ordenó descender a 200 metros y reducir velocidad. El submarino se hundió en las profundidades oscuras, convirtiéndose en una sombra invisible. Pero arriba, en la cubierta del USS Enterprise, el capitán Thomas, también conocido como Hawk Morrison, preparaba su P-3 Orion para despegar. Un veterano de Vietnam, con instinto de depredador, Morrison había detectado anomalías en los patrones de sonar. Algo acechaba en las profundidades. «Control, aquí Águila 1, solicitando permiso para patrulla antisubmarina», transmitió Morrison ajustándose el casco. «Permiso concedido, Águila 1. Tengan cuidado ahí fuera». El Orion rugió sobre la pista y se elevó hacia el cielo gris. Morrison conocía el juego. Los submarinos soviéticos eran silenciosos, inteligentes y mortales. Pero él también lo era. Activó los sistemas de detección magnética mientras su copiloto desplegaba las boyas sonar. En las profundidades, Petrov escuchó el inconfundible sonido de un avión antisubmarino. Las hélices resonaban a través del agua como un trueno distante. Su tripulación lo miraba, esperando órdenes. Tenían torpedos, pero usarlos significaría la guerra. No usarlos podría significar su muerte. «Silencio absoluto», ordenó Petrov. «Apaguen todo excepto los sistemas vitales». El K-219 se convirtió en un ataúd de acero suspendido en la oscuridad. Arriba, Morrison dejaba caer boya tras boya, tejiendo una red invisible. El gato había encontrado al ratón. Ahora comenzaba el verdadero juego, un duelo de ingenio, paciencia y nervios de acero en el teatro más antiguo de la guerra, el océano infinito. «Capitán, llevamos 3 horas», dijo su copiloto, el teniente Davis. «Tal vez era un contacto falso. Podríamos estar persiguiendo fantasmas». «No», respondió Morrison con firmeza. «Está ahí abajo. Lo siento en los huesos. Amplía el patrón de búsqueda. Despliega más boyas en cuadrícula Delta 5». Mientras las nuevas boyas salpicaban el agua, Petrov tomó una decisión arriesgada. Ordenó liberar un señuelo, un pequeño dispositivo que imitaba la firma acústica de un submarino, programado para alejarse hacia el este. «Lanzar señuelo», ordenó en voz baja. El dispositivo salió silenciosamente del tubo de torpedos y comenzó su misión suicida. 5 minutos después, Morrison captó el contacto. «Ahí está. Rumbo 090. Velocidad 4 nudos. Profundidad 180 metros». Su corazón se aceleró. «Preparar cargas de profundidad». El cielo se oscureció dramáticamente. Nubes negras se arremolinaban sobre el Atlántico, y el viento aullaba como un lobo hambriento. Morrison sentía la turbulencia sacudir el Orión mientras mantenía su patrón de búsqueda. «Capitán, se aproxima una tormenta categoría 3», informó Davis, señalando el radar meteorológico. «Recomiendo regresar al portaaviones». Morrison apretó los dientes. Sabía que la tormenta le daría al submarino la cobertura perfecta para escapar. El ruido de las olas y el trueno enmascararían cualquier sonido. Pero volar en esas condiciones era jugarse la vida. «Negativo. Mantenemos posición. Ese submarino tiene que emerger eventualmente». En las profundidades, Petrov sintió el cambio en la presión del agua. La tormenta era su salvación enviada por Dios. Las olas caóticas confundirían el sonar del avión, dándole la oportunidad de emerger, recargar las baterías y escapar. 10 minutos para falla crítica de energía»,
anunció el ingeniero, con gotas de sudor brillando en su frente. «Preparar para ascenso de emergencia», ordenó Petrov. «Cuando lleguemos a profundidad periscopio, quiero un reporte completo de la superficie. Si ese avión sigue allá arriba, tendremos exactamente 3 minutos para cargar antes de sumergirnos de nuevo». El K-219 comenzó su ascenso lentamente, como un leviatán despertando de su sueño. Los hombres se aferraban a lo que podían mientras el submarino luchaba contra las corrientes turbulentas. Morrison vio el cambio en sus instrumentos, un contacto débil, casi imperceptible. Pero ahí estaba. «Contacto confirmado. Asciende rápidamente. Davis, prepara las cargas». El Orion descendió peligrosamente bajo, las olas casi tocando su fuselaje. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, reduciendo la visibilidad a cero. Los rayos iluminaban el océano enfurecido en destellos cegadores. Petrov emergió en medio del infierno. Las olas de 10 metros sacudían el submarino como un juguete. Abrió la escotilla y el viento casi lo arrancó. A través de la lluvia, vio la silueta oscura del Orion descendiendo hacia ellos. Sus miradas se encontraron a través de la tormenta. 2 guerreros, 2 profesionales, cada uno cumpliendo su deber. Morrison tenía el dedo sobre el botón de lanzamiento. Era su oportunidad perfecta. Capítulo 4. La decisión. El momento se congeló en el tiempo. Morrison miraba por la ventanilla lateral del Orión y a través de las cortinas de lluvia vio algo que lo hizo dudar. Marineros soviéticos en la cubierta del submarino luchando desesperadamente por conectar los cables de carga. Eran jóvenes, algunos parecían tener apenas 20 años. «Capitán, tenemos blanco asegurado», gritó Davis sobre el rugido de la tormenta. «¡Dé la orden!». Morrison vaciló. Una carga de profundidad terminaría todo en segundos. Misión cumplida, amenaza neutralizada. Pero también significaría 60 vidas jóvenes enviadas al fondo del océano, sin declaración de guerra, sin tribunal, solo muerte fría en las profundidades. «Señor, está escapando», insistió Davis. En la cubierta del K-219, Petrov gritaba órdenes mientras las olas barrían a sus hombres. El ingeniero le informó que necesitaban al menos 5 minutos más de carga o no tendrían energía suficiente para llegar a aguas seguras. Miró hacia arriba, viendo al Orion dar vueltas como un buitre. «Todos abajo», ordenó. «Preparen inmersión de emergencia». «Comandante, no tenemos suficiente carga», protestó el ingeniero. «He dado una orden». Petrov sabía lo que significaba. Tal vez llegarían a 200 metros antes de que las baterías murieran completamente. Quedarían atrapados, flotando sin control hasta que el casco colapsara bajo la presión o se quedaran sin oxígeno. Pero era mejor que esperar la muerte segura desde arriba. Morrison tomó una decisión que podría costarle su carrera. «Davis, abortar ataque. Mantener vigilancia». «Señor, ¿está seguro?» He dicho que abortes el ataque. Eso es una orden. El Orion ascendió mientras el K-219 se sumergía torpemente. Morrison siguió su rastro en el sonar, escuchando los motores del submarino debilitarse gradualmente. Se estaban quedando sin energía. «¿Qué hacemos, capitán?», preguntó Davis, confundido. Morrison pensó en su hijo, que tenía la misma edad que esos marineros soviéticos. Pensó en la guerra que casi destruye el mundo en Cuba, en la locura de la destrucción mutua asegurada. A veces, ganar no significaba matar. Los dejamos ir. Pero primero, transmite en frecuencia soviética. Diles que hay una corriente cálida 30 kilómetros al sureste. Mejor conducción eléctrica en agua tibia. Sus baterías funcionarán mejor. Era información que un enemigo nunca daría. Pero esa noche, en medio de una tormenta apocalíptica, Morrison decidió ser algo más que un soldado. Capítulo 5. Sombras que se cruzan. Pasaron 3 meses. El incidente nunca apareció en los informes oficiales. Morrison recibió una reprimenda privada de sus superiores por exceso de cautela táctica, pero públicamente fue condecorado por una misión de patrulla exitosa. Sabía que algunos oficiales querían crucificarlo, pero su historial intachable lo protegía.
En junio de 1972, Morrison fue asignado a una misión de reconocimiento cerca de las costas de Islandia. Era un vuelo rutinario, o eso pensaba. A mitad del patrullaje, sus sistemas de navegación fallaron inexplicablemente. El giroscopio se volvió loco, la brújula daba lecturas imposibles. Control, aquí Águila 1. Tenemos mal funcionamiento crítico de navegación, solicitando vectores de regreso. Pero una tormenta solar interfería las comunicaciones. Estaban perdidos sobre un océano infinito, con combustible limitado. Morrison sintió el pánico trepar por su garganta. Sin navegación, sin radio. Estaban volando a ciegas. Entonces, en su radio, captó una transmisión débil en frecuencia no militar. Una voz con acento ruso hablando en inglés entrecortado. Avión estadounidense, aquí submarino amigo. Tenemos su posición. Rumbo 270. Distancia a portaaviones 80 kilómetros náuticos. Buena suerte, halcón. Morrison reconoció la voz inmediatamente. Petrov. El submarino había estado rastreándolos, probablemente en otra misión de espionaje. Petrov había decodificado sus comunicaciones. Sabía que estaban en problemas. ¿Cómo? Comenzó Davis. Morrison sonrió, ajustando el rumbo según las coordenadas proporcionadas. Una deuda pagada, teniente. Siguieron el rumbo, y 40 minutos después avistaron el USS Enterprise. Aterrizaron con las reservas de combustible parpadeando en rojo. Esa noche, Morrison se paró en la cubierta, mirando el océano oscuro. En algún lugar bajo esas aguas, Petrov navegaba de regreso a casa. 2 hombres, 2 naciones, 2 enemigos que compartieron un momento de humanidad cuando el mundo les pedía ser monstruos. La Guerra Fría continuaría por otras 2 décadas. Habría más encuentros, más misiones, más tensión. Pero Morrison y Petrov guardaron su secreto. Ambos habían aprendido que el verdadero coraje no siempre está en apretar el gatillo, sino a veces en saber cuándo no hacerlo. En 1991, cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se desmoronó, Morrison recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía descolorida, un submarino en puerto, y en la cubierta, un oficial soviético con medallas en el pecho, sonriendo levemente. Al reverso, una sola línea en inglés. Algunos fantasmas nunca olvidan. A.P. Morrison guardó la foto en su billetera, donde permanecería hasta el día de su muerte. Un recordatorio de que incluso en las sombras más oscuras de la guerra, la luz de la humanidad puede encontrar un camino.